Buen día. La siguiente es la presentación del trabajo final del Grupo 8 dentro del curso de contratación estatal. Este está integrado por Luis Alejandro Jiménez Castellanos, John Freddy Alexander Delgado, José Luis Mesa, Andrea Carolina Pérez y Jorge Aldemar Arias. Contratación estatal. Tenemos como la contratación estatal, que es el acto jurídico generador de obligaciones que celebran las entidades del Estado a que se refiere el Estatuto de Contratación Pública, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, y se enmarca en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La contratación estatal. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define como contratación estatal todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades del Estado a las que se refiere el Estatuto de Contratación Pública, los previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o los derivados del ejercicio de la autonomía y la voluntad de los servidores públicos. Origen y objeto de la contratación estatal. La rama de la contratación estatal fue creada con un fundamento jurídico, como mecanismo de control, vigilancia y desarrollo de la relación entre el Estado y los particulares. Origen y objeto. La rama de la contratación estatal fue creada con un fundamento jurídico, como mecanismo de control, vigilancia y desarrollo de la relación entre el Estado y los particulares. La contratación estatal presenta ciertas características, las nombramos a continuación, como son actos aislados o desarticulados. Es un proceso sistemático por etapas secuenciales y articuladas, las cuales son precontractual, contractual y postcontractual. Características. Los actos de la contratación estatal no son aislados o desarticulados. Es un proceso sistémico por etapas secuenciales y articuladas. Entre las etapas tenemos la precontractual, la contractual y la postcontractual. A continuación vamos a explicar lo que es la etapa precontractual. ¿A qué se hace referencia? Hace referencia a la invitación pública, se realizan los estudios previos, se recibe la propuesta, hojas de vida a los proponentes, se selecciona el contratista de acuerdo a las condiciones y requerimientos del contrato a celebrar. En la etapa precontractual se realizan estudios previos, se hace la invitación pública, se reciben propuestas y hojas de vida, se selecciona al contratista de acuerdo a las condiciones y requerimientos del contrato que se va a celebrar, y si es claro el objeto a contratar, el valor y el plazo para la ejecución y el tipo de contrato, seguramente se tendrá una etapa contractual correctamente ejecutada y sin ningún contratiempo. Etapa contractual. En la etapa contractual tenemos, como su nombre lo indica, que es donde se va a marcar el objeto del contrato. Tenemos que se desarrolla, como lo dije anteriormente, el objeto del contrato por parte del contratista. Se cumple la contraprestación por parte del contratante en las condiciones, formas y plazos previamente establecidos o pactados. Se originan los derechos y deberes de las partes y describe en el texto contractual. Se cumplen los compromisos según el cronograma. En la etapa contractual se firma la minuta en la que se describen los derechos y deberes de las partes. Se desarrolla el objeto del contrato por parte del contratista. Se cumple la contraprestación por parte de la entidad contratante en las condiciones, forma y plazos pactados. Y se cumplen los compromisos según el cronograma. Etapa postcontractual. Son las actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido del contrato, o es el acto que lo da por terminado de manera anticipada, las cuales tenemos acto de recibo y cumplimiento del objeto contractual, entrega de informes, expedición de paz y salvos, liquidación del contrato, ejecución de las garantías si se hubiera lugar. La etapa postcontractual comprende las actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato o en el acto que la da por terminado de manera anticipada. Allí se observan procedimientos como el acta de recibo y cumplimiento del objeto contractual, la entrega de informes,
la expedición de paz y salvos, la liquidación de contrato y la ejecución de las garantías si a ello hubiere lugar. Según el objeto, los contratos estatales se clasifican de diversa forma. Veamos algunos de ellos. El contrato de obra. Se celebra para la construcción, mantenimiento, instalación o cualquier trabajo realizado sobre un bien inmueble. El contrato de consultoría. Lo realizan las entidades públicas con personas especializadas para elaborar estudios previos a los proyectos de factibilidad de programas, asesorías técnicas, interventorías, gerencias de obra o proyectos. Estos contratos proceden por convocatoria pública. El contrato de arrendamiento. Lo celebran también las entidades estatales para dar o recibir en arrendamiento bienes o inmuebles de su propiedad o que requieran para el cumplimiento de sus tareas misionales. Pueden incluso realizarse por contratación directa. El contrato de prestación de servicios. Se celebra por las entidades con personas naturales o jurídicas para realizar actividades que no alcanzan a cumplir con su planta de personal. Este procede por la contratación directa. El contrato de concesión, mediante el cual el Estado otorga al contratista o concesionario el derecho a prestar u operar un servicio, la construcción o explotación de una obra o bien público, con inversiones iniciales del contratista, las cuales recupera con el producto del contrato en un tiempo determinado. Y el contrato de suministros lo celebran las entidades con personas naturales o jurídicas mediante los cuales éstas suministran o provisionan bienes muebles o de consumo y están precedidos de convocatoria pública. Con el ánimo de mejorar los procesos de contratación, se ha creado el SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública, que funciona como una herramienta de apoyo a la gestión de las entidades en busca de la eficiencia y la transparencia de la contratación estatal. El SECOP permite el conocimiento público de los procesos de contratación estatal, busca la amplia participación de oferentes de bienes o servicios en sana competencia para la transparencia de los procesos y facilita el seguimiento a los contratos por parte de los entes de control y de la misma ciudadanía, especialmente a través de las veedurías. Según su cuantía, los contratos estatales también tienen una clasificación. Veamos los preceptos para un contrato de mínima cuantía. Es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda del 10% de la que se fija para la menor cuantía en las entidades estatales. Este contrato, como es lógico, debe también cumplir unos pasos básicos y la observancia de algunos documentos, entre ellos los estudios previos, la ficha técnica, la invitación a participar, el acta de cierre del proceso de contratación, la solicitud para subsanar documentos si a ello hubiese lugar, el informe de evaluación, la selección de la oferta, la comunicación de aceptación de la oferta, la firma del contrato, su ejecución y desde luego la liquidación final. La evaluación de contratos. Todo contrato estatal debe ser objeto de evaluación en sus diferentes etapas. Por eso se establecen unos parámetros previos que buscan verificar el cumplimiento de los mismos. Entre ellos, en la etapa precontractual, podemos citar los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, la apertura, la convocatoria a las veedurías, el acta de apertura y cierre de las ofertas, la publicación, la evaluación de las ofertas y los criterios de evaluación que son de tipo jurídico, técnico, financiero. Si estos elementos se han cumplido y se verifican en la evaluación, se entenderá que hubo una buena etapa precontractual. De la etapa contractual se verifica el cumplimiento de elementos como la firma del contrato,
el registro presupuestal, la constitución y aprobación de las pólizas, el pago de estampillas, la publicación oficial cuando a ello hay lugar, la designación de interventores, la firma del acta de inicio, la ejecución del contrato y el acta de terminación. En la etapa postcontractual también se verifica el cumplimiento del acta de liquidación y algunas acciones sobrevinientes que no siempre existen, pero se puede dar por la aplicación de las pólizas en razón a que se hayan dado incumplimientos o ejecución de procesos por el incumplimiento de los mismos contratos. Muchas gracias y un feliz día.